Primero, ¿vale? Antes que nada me presento, yo soy José Antonio Garrido, soy el coordinador de la FAN. En este tipo de actos siempre nos gusta estar a nuestra secretaria general, que es Yolanda Sáez, pero no siempre puede. En esta ocasión pues yo no he podido estar, entonces hago la presentación, la bienvenida la haré yo. Y nada, antes que nada, pues la bienvenida de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias a esta sesión del Grupo de Trabajo de Corresponsabilidad en los Cuidados en su edición de 2026 en el marco del Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados. Quiero agradecer vuestra participación, comenzar agradeciendo vuestra participación y compromiso, especialmente a las entidades locales que ya veníais impulsando políticas en esta materia y también a quienes os incorporáis en esta nueva etapa. Espérate, porque yo creo que he cogido la o sea, a los municipios y diputaciones que ya veníais trabajando en esta línea y también a los que os incorporáis en esta nueva etapa. Vuestra presencia demuestra que la soledad no deseada ha pasado a ser una realidad silenciosa, a una prioridad en la agenda pública local. Hoy continuamos un espacio de trabajo que no parte de cero, sino que recoge aprendizajes, experiencias y avances previos de 2025. Un espacio con una vocación clara, transformar el conocimiento en acción desde lo local. Y lo hacemos además en una etapa de 2026 en la que el laboratorio mantiene una clara apuesta continuista por consolidar y hacer crecer este ecosistema basado en la colaboración, la innovación y la cercanía como motores de cambio. Como sabemos, tras la pandemia, la soledad se ha consolidado como un verdadero problema de salud pública que requiere nuevas formas de intervención. Ya no solo hablamos de situaciones individuales, sino de un fenómeno social más amplio, vinculado a los cambios demográficos, a la forma en que se organizan nuestros entornos y a la fortaleza de nuestras redes comunitarias. La soledad no deseada no solo es una experiencia individual, es un reto colectivo que interpela a nuestras políticas públicas. En este contexto, los gobiernos locales tenemos un papel clave. Somos la primera línea de detección, pero también el principal motor de conexión comunitaria. Este grupo de trabajo se plantea precisamente como un espacio para avanzar en esta dirección, un espacio para reflexionar, pero también para actuar, para compartir conocimientos, pero sobre todo para construir soluciones. Durante esta etapa trabajaremos sobre líneas que ya sabemos que son claves: avanzar en la detección precoz, fortalecer las redes comunitarias, incorporar herramientas que nos ayuden a conectar mejor a las personas y mejorar la forma en que medimos y evaluamos nuestras intervenciones. Porque lo que no se detecta no se puede prevenir y lo que no se mide no se puede mejorar. Todo ello con un enfoque claro: abordar la soledad no deseada desde una perspectiva integral, comunitaria y a lo largo de todo el ciclo de vida. Sabemos también que este reto no puede abordarse de forma aislada. La respuesta a la soledad no deseada pasa por activar redes, no solo por ampliar servicios. Requiere coordinación, corresponsabilidad y trabajo en red. Requiere sumar a las administraciones, al tercer sector y muy especialmente a la ciudadanía, porque la soledad no se combate solo con recursos, sino generando relaciones, confianza y espacios de encuentro. Y en este sentido, este grupo es una oportunidad para convertir experiencias locales en conocimiento compartido y en soluciones replicables. Hoy no es solo el inicio de una serie de sesiones de 2026, es la apuesta firme por continuar un proceso para construir un marco común de actuaciones desde lo local. Por eso os invito a participar activamente, a compartir vuestras experiencias, a plantear retos y a construir conjuntamente respuestas innovadoras. Porque si algo tenemos claro es que el futuro de los ciudadanos y en particular la respuesta a la soledad no deseada se construye desde lo local, desde la cercanía y desde la colaboración. Gracias por vuestro compromiso, por vuestra implicación y por formar parte de este grupo de trabajo. Bienvenidos y bienvenidas. Y ahora, Laura, empezamos con los trabajos del grupo de trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio, Sofía, desde la FAM. Pues nada, mi nombre es Laura Soto. Como sabéis, somos la asistencia técnica de la FAM en la dinamización del Laboratorio de los Cuidados. Y bueno, y voy a empezar ya un poco con la presentación compartiendo pantalla. Vale. Entiendo que se ve. ¿Se ve? No, Laura, no lo está. No se ve, Laura. No se ve. A ver, espérate un momento porque vale, estoy tonta.
Ahora sí. Ahora sí. Decirme que sí. Perfecto. Ahora Sí, 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 ahora. perfecto. Vale. Disculpar, riguroso directo. Vale, no lo he comentado, pero bueno, como en la edición 2025 todas las sesiones de los grupos de trabajo las grabamos, ¿vale? Para que luego las podamos disponer de ellas en la página web, tanto la presentación, que dispondréis de ella, como la grabación, ¿vale? Entonces mi compañera Idoia se ha ocupado de darle a grabar cuando ha empezado a hablar José Antonio. Bueno, sin más dilación, esta es la sesión en la etapa 2026, como ha comentado en la introducción José Antonio, del grupo de Soledad no deseada. Un poco lo que queremos en la sesión de hoy es compartir el enfoque del grupo de trabajo 2026, ¿vale? Revisar un poco nuestras prioridades, poner en común esos principales retos que tenemos en materia de soledad no deseada e identificar prioridades de trabajo para los próximos meses y el calendario, ¿vale? Para estructurar un poco la sesión, que será de 1 hora y media aproximadamente, pues tendremos un poco, ahora revisaremos un poco los que formáis parte del grupo y sobre todo para dar bienvenida a los nuevos, y si alguno de los nuevos o del líder quiere decir alguna cosa, bueno, en cualquier caso me podéis interrumpir en cualquier momento de la sesión. Hay una parte más al final, más de dinamización, con una encuesta, un slide y tal, más dinámica, pero me podéis interrumpir en cualquier momento. Luego veremos un contexto y novedades en el abordaje de la soledad no deseada, cómo está, digamos, apareciendo en los marcos estratégicos tanto a nivel regional como a nivel estatal como a nivel europeo. Luego, el enfoque primario primero, que ya se recogió en la sesión de lanzamiento del laboratorio en general, del grupo de trabajo, las necesidades y buenas prácticas que vamos a poner en hoja de ruta en los municipios y sobre todo las fechas de los próximos pasos, ¿vale? Bueno, para comenzar, pues los grupos de los municipios, perdón, y las entidades que formáis parte de este grupo de trabajo estaría liderado por el Ayuntamiento de Córdoba y luego formarían parte la Diputación Provincial de Almería. Hago el listado este porque en el otro, pues si alguien levanta la mano y dice que tengo un error y no los he incluido, como me pasó en otro grupo de trabajo, ¿vale? Entonces, estaría la Diputación Provincial de Almería, la Diputación Provincial de Jaén, la Diputación Provincial de Granada, y luego como ayuntamientos, Dos Hermanas, Málaga, Torremolinos, Comares, Granada, La Carolina, Vícar, El Elegido, Priego de Córdoba, Baza, y luego las nuevas incorporaciones que el año pasado no estaban, igual lo estoy pronunciando, acentuando mal, no lo sé. El Ayuntamiento de San Roque de Cádiz, el Ayuntamiento de Algodonales de Cádiz, el Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento de Montilla y la Fundación Público Local Aurora Camacho Lozano, ¿vale? Estas serían las nuevas incorporaciones que suman, pues eso, más cabezas pensantes, y bienvenidos a todos por participar en este grupo. No sé si alguno, el líder, tanto el Ayuntamiento de Córdoba como alguno de los ayuntamientos que se incorporan, quieren decir algo. Este es un momento. Desde la FAN, un segundito. Laura, recordad a los que se han incorporado nuevo este año que por favor que tenéis que mandar el logo para incluiros en la página web del proyecto, ¿vale? Que yo ya lo he solicitado un par de veces y solamente he recibido el logo de Vegas de Genil. Esperamos a San Roque, a Algodonales, Sevilla, Montilla y a la Fundación de Público Local Aurora Camacho que nos lo envíen, ¿vale? Gracias. Vale. Muy bien, Sofía, muchas gracias por el apunte, porque mi compañera de comunicación está actualizando la página web y me consta que le faltaban algunos logos, sobre todo a nivel vectorial o de buena resolución. Ayuntamiento de Córdoba, cuando quieras, como líder. Simplemente saludar ahora la delegada concejala de Servicios Sociales Mayores y Participación, Eva Contador, se incorporará conmigo por aquí. Y nada, disponibles para poder ayudar a la dinamización, el contacto y la sinergia entre todas las instituciones que estamos aquí. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si alguno de los ayuntamientos nuevos quiere decir alguna cosa. Entiendo Laura, que no. han preguntado a quién tiene que enviar el logo. Sí, tienen el logo directamente al correo del proyecto, del laboratorio, de donde recibimos todas las convocatorias. A esa misma dirección de correo electrónico lo enviáis y Sofía lo recoge y ya lo gestiona. ¿Vale? Vale, muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, continúo, pero sentiros libres de interrumpirme, sobre todo porque yo en el modo que tengo de presentación solo veo 3 ventanitas. Entonces, si alguien levanta la mano por ahí, si mi compañera no me lo chiva, no lo sé. Entonces,
Si veis que no os hago caso, por favor, pues abrid el micro y me interrumpís sin ningún problema, porque yo voy a ser aquí una máquina de hablar. Vale, las principales líneas de trabajo o de interés identificadas que, digamos, se establecen ya en la conceptualización del grupo de trabajo en 2025 pasan por la articulación de un marco estratégico, pues, de reflexión y actuación de escala local en el campo de la prevención y el abordaje de las situaciones de soledad no deseada, la co-creación, pues, de todo lo que tiene que ver de esas oportunidades de innovación para abordar el reto de las soledades no deseadas, innovaciones también, ¿por qué no?, organizativas y estructurales para afrontar este reto, y un trabajo conjunto para poder ver si concurren iniciativas en las que podamos colaborar, ¿vale? Como os he dicho al principio, nuestra idea para el arranque de esta nueva, digamos, andadura del grupo de trabajo, y dado que pues ha pasado cierto tiempo, dado que hay bastantes nuevas miembros en el grupo de trabajo, en esta primera parte de la sesión lo que queremos hacer es como un repaso, ¿vale? Seguramente algunos instrumentos que ya conocéis y que los tenéis súper manidos, pero bueno, un repaso de los marcos estratégicos, de dónde aparece la soledad no deseada en los marcos estratégicos, sobre todo a nivel de Andalucía, a nivel estatal y a nivel europeo, ¿vale? Entonces, a nivel estratégico de Andalucía, pues sabéis que aparece la Estrategia para la Promoción de una Vida Activa y Atención a la Soledad en Personas Mayores 2025-2030, que ya sé que me diréis, esto no es solo para personas mayores la soledad no deseada, ya, pero yo os estoy haciendo como un recap, ¿vale?, de instrumentos estratégicos que ahora mismo están sobre la mesa, que, digamos, atienden de alguna manera las inquietudes, las necesidades y los retos y los objetivos puestos por este grupo. En este caso se hace una formulación que se aprueba por el Consejo de Andalucía el 25 de junio de 2025. Y bueno, consultando la hemeroteca hemos encontrado algunas notas de prensa de que ahora a principios de año se ha hecho alguna jornada participativa para precisamente la formulación firme de esa estrategia para la promoción de una vida activa y atención a la soledad en personas mayores. Pero los elementos claves, aunque no tenemos el texto, pero los elementos claves que se anticipan a esa estrategia 2025-2030 es tener un enfoque en autonomía personal, vida independiente y participación social, en articularlo conforme a la Ley de Atención a Personas Mayores, en planificar de manera coordinada entre distintos servicios, sanidad, servicios sociales y la comunidad, y acciones específicas frente al aislamiento y la soledad. Vale. El objetivo principal de este marco estratégico es promover esta autonomía, esta vida activa y la participación social de las personas mayores. Ya digo que para nuestro caso sería de una parte del colectivo de personas que tenemos que atender en la soledad no deseada, que sean las mayores, pero hay otros colectivos. Pero bueno, en este caso vamos a aprovechar que existe este marco estratégico para nutrirnos un poco de toda la perspectiva estratégica que se define en esta iniciativa, en el que pone especial foco, y esto creo que es de interés para todos los que estamos aquí, en el tema de la prevención y la atención de la soledad no deseada. O sea, tan importante es la atención a la soledad no deseada como poner el foco en la prevención de que no ocurra, ¿no? Y a lo mejor ahí también hay ciertas políticas públicas que se pueden impulsar para no llegar a esas situaciones. El marco normativo en el que se fundamenta esta estrategia es tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores, como el Libro Blanco del Envejecimiento Activo de 2010, que ya estaba elaborado por la Junta de Andalucía. O sea, que ya es una problemática, digamos, que desde la Junta de Andalucía se va trabajando en ello. Los principios rectores es ese enfoque integral que he comentado, sanitario, social y comunitario. O sea, de hacer realmente el problema, hacerlo una necesidad y un reto social. La participación y la corresponsabilidad de las administraciones, el tercer sector y la ciudadanía, yo me atrevería a decir hasta la cuádruple hélice, ¿no? Ciudadanía, tercer sector, administraciones y, por qué no, también la parte de los investigadores o la parte académica, que sería la cuádruple hélice, y la coordinación interinstitucional entre servicios, ¿vale? Bueno, promulga una serie de topics, digamos, en el marco estratégico de Andalucía, que yo creo que están muy relacionados o muy vinculados a los retos que se presentan en las políticas públicas para prevenir la soledad no deseada, como sería, pues, la vida activa, la prevención en sí de esas situaciones, la atención integral, los entornos amigables, y ahí hago un pequeño paréntesis y, bueno, un poco por mi formación de arquitecto también os tengo que decir que todo lo que tiene que ver con los espacios que generamos, tanto edificios públicos como viviendas, como espacios urbanos,
tienen mucho que ver y hay muchas connotaciones para facilitar temas de accesibilidad, de movilidad, incluso temas de inclusión, ¿vale? O sea, juegan un papel muy importante en los espacios en los que habitamos. Todo lo que tiene que ver con innovación y conocimiento, lo que os decía, la cuádruple hélice, tener en cuenta también, ¿por qué no?, la parte de investigación y la parte todo de tecnologías, etcétera, y el tema de gobernanza, ¿no?, que en este caso pues, recae en la Consejería de Igualdad. A nivel estatal, seguro que muchos de vosotros conoceréis el Marco Estratégico Estatal de las Soledades 2026-2030, ¿vale? A nivel estatal es un marco estratégico, bueno, no lo he comentado, creo que no lo he comentado. A lo largo de toda la presentación os vamos a hablar de ciertos documentos, ¿vale?, que nos parece que son una referencia, que si no los tenéis en el radar, que os conviene como consultarlos o tenerlos como bibliografía de referencia de esta temática en concreto. Entonces hemos intentado, cada vez que hablamos de un documento, poner el enlace, y además todos son pues, enlaces de open resource, o sea, de libre acceso, etcétera. En estos, porque es súper obvio, pero en algunos grupos de trabajo hemos puesto incluso algún artículo científico reciente y intentamos que sean, porque algunos ya sabes que son de pago, entonces hemos intentado, todos los recursos son de libre acceso. Vale, después de este paréntesis. Lo que se pretende es establecer pues, ese primer marco estatal para comprender, prevenir y abordar la soledad no deseada en todas las etapas de la vida, porque como ya he enunciado antes, pues en este grupo no solo estamos atendiendo en que también la soledad no deseada que puede aparecer en edades de personas mayores, ¿no?, sino también a lo largo de toda la vida, del ciclo de vida de las personas, de sus diferentes etapas, mediante políticas públicas coordinadas y basadas en la evidencia. Se pretende avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas puedan de alguna manera mantener esos vínculos significativos, participar de la comunidad y vivir con sentido, y superar respuestas fragmentadas o integrar la soledad en la agenda pública y social del país, ¿no?, que aparezcan políticas públicas que por capilaridad pues vayamos un poco interiorizando en nuestras políticas que existe esta, digamos, esta problemática y que hay que atenderla desde lo público también, ¿por qué no? El marco estratégico tiene ciertos enfoques claves, ¿vale? Os hemos puesto ahí os hemos captado alguna parte del documento que es más gráfica o más ilustrativa de lo que allí aparece. Los enfoques son todo el tema inclusivo, ¿no?, de accesibilidad universal y equidad, todo el tema comunitario de activar tejidos sociales y redes de apoyo precisamente para combatir la soledad no deseada. Todo lo que tiene que ver con la parte intergeneracional, y eso lo veremos un poco más tarde, todo lo que sean vínculos entre generaciones como motor de cohesión, porque cuando hablemos del marco europeo y de conceptos transversales a todos los grupos de trabajo, hay uno que es el concepto intergeneracional, que en todo el laboratorio de los cuidados es una temática que de manera transversal e incoa, ¿no?, en todas las temáticas. El tema interseccional, atender desigualdades por edad, género, origen, salud, economía y el curso vital, o sea, comprender cómo cambia la soledad en las diferentes etapas de la vida, porque aquí estamos pensando no solo en la soledad en la etapa, como he dicho, de personas más mayores, sino en todas las etapas de la vida. Vale. Este marco estratégico, además, pues tiene como objetivos pues no solo abordar o solucionar los temas de la soledad no deseada, sino aquí hay una parte muy importante de prevención de la soledad no deseada. Por lo tanto, para garantizar o prevenir esas situaciones hay que comprender y transformar la narrativa pública sobre las soledades, hay que fortalecer los vínculos comunitarios y promover esa cultura del cuidado, que es lo que se está, digamos, es la intención que se tiene desde el Laboratorio de los Cuidados en sus 4 grupos de trabajo, apoyos relacionados a lo largo de la vida, especialmente en los momentos de transición vital, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la innovación, la tecnología y el conocimiento aplicado para nuevas soluciones, porque veremos que también, tanto a nivel de tecnologías, pero también a nivel de academia, hay muchos estudios, ¿no?, que hablan sobre el impacto luego en la salud, en un montón de cosas de la soledad no deseada, o sea que en realidad ponen cifras a lo mejor un fenómeno que para mucha parte de la sociedad está invisibilizado. Y por otra parte, pues la transformación de políticas y gobernanza para respuestas coordinadas y sostenidas, que de hecho en el otro grupo de trabajo que ya hemos tenido otra reunión, uno de los temas que ha salido recurrente, que yo creo que va a salir en todos los grupos, es el de alguna manera apoyarse en la palanca de la financiación para generar políticas públicas, pero esa palanca de la financiación se debe mantener en el tiempo, porque estas políticas generan unas expectativas y atienden unas necesidades tan
tan imperiosas que si de repente hay una disrupción en la financiación, pues puede ser un problema. Y es una de las cosas un poco, por ejemplo, que os comento que hemos concluido en otro de los grupos de trabajo, ¿no? El poder mantener de alguna manera constante la captación de financiación para los programas que se desarrollan a nivel local. Dentro del marco estratégico se ha hablado un poco del marco de Andalucía, ¿vale? Con esa formulación de la estrategia muy vinculada a personas mayores, pero ya se habla de soledad no deseada. Os he hablado del marco estatal, que hay un plan de soledad no deseada, ya muy identificado. Y luego a nivel europeo sí que me gustaría hablaros de un proyecto financiado por Horizonte Europa, que se inició en febrero de 2025, que es Lonely Europe, Red Europea de Recomendaciones Políticas sobre la soledad no deseada. Lo que pretende el proyecto es producir recomendaciones políticas basadas en la evidencia y diseñar a partir de ahí sistemas de seguimiento comunes y crear una red europea de conocimiento en torno a estas soledades no deseadas. Está liderado por una universidad y tiene socios de varios países. Os hemos puesto ahí el enlace de la web. Lo encontramos muy interesante como foco un poco de acceso a lo último que hay en conocimiento en el tema de soledades no deseadas. Tiene un enfoque, como os he dicho, que combina la ciencia, las políticas públicas y la comunicación, con ese triple propósito de comprender, por una parte, cómo la soledad afecta a la vida de las personas, ¿vale? Que eso impacta de lleno, tiene muchas derivadas en temas de salud, en temas de economía, laborales, etcétera. Diseñar intervenciones eficaces que reduzcan ese aislamiento porque conoces muy bien el problema y lo entiendes en sus múltiples aristas y, digamos, y variables de las que depende el problema, y fortalecer esas conexiones comunitarias para que todas las personas pues, puedan acceder a esas redes de apoyo y relaciones significativas. El proyecto pues, creo que busca responder a 3 preguntas clave que creo que también de alguna manera se pueden trasladar a nuestro propio grupo de trabajo, ¿vale? Que sería, ¿quién está en riesgo de aislamiento social y de soledad? Que lo veremos ahora al final de la sesión, que os hemos preparado una sesión un poco dinámica a través de Slido y os hacemos la pregunta que en vuestro ecosistema local, ¿cuál creéis que es el grupo que está más un poco en riesgo de ese aislamiento social y de soledad no deseada? ¿Cuáles son los impactos psicológicos, sociales y económicos de la soledad en Europa? Que eso es lo que estudia el proyecto porque, claro, tiene muchas derivadas. Y cómo podemos, de alguna manera, monitorizar o reducir la soledad mediante esas políticas, esa colaboración y esa innovación, que son las 3 vértices del triángulo en el que trabaja esta red europea de Lonely Europe, pero la que creo que es muy trasladable a lo que estamos aquí hablando. Vale, esta simplemente es una captura de la página web para que veáis, ¿no? que, bueno, que desde la Unión Europea también, digamos, se pone de manifiesto o se intenta definir tanto lo que es el concepto de soledad no deseada como sus impactos y sus evidencias a nivel de estudios, digamos, rigurosos. Tenéis ahí el enlace de la web, ya digo, de un proyecto que también está bastante como incipiente, ¿vale? Porque tampoco es que he extraído, pero bueno, empiezan a ver como un repositorio de algunos documentos que son de lectura, digamos, recomendable. A nivel del marco estratégico de la Unión Europea, también nos gustaría hacer una pequeña parada en un dictamen del Comité Económico Social Europeo de 2025, o sea que es bastante reciente, que se llama Addressing Loneliness. Es una opinión oficial de la Comisión Europea en el que de alguna manera hace unas recomendaciones para las políticas públicas para coordinarse a nivel de la Unión Europea y a nivel estatal, ¿no? De estos dictámenes que suelen hacerse desde los comités económicos y desde el comité de las regiones, etcétera, son los que luego poco a poco van avanzando hacia lo que son luego legislaciones o directivas europeas o incluso, ¿por qué no?, líneas de financiación a nivel europeo que se promueven, ¿vale? Entonces, en el caso concreto de este dictamen reciente de 2025 del Comité Económico Social Europeo, se reconoce, es muy interesante porque se reconoce la soledad no deseada como un desafío europeo transversal que tiene impacto en la salud, en la economía, en la democracia y en la cohesión social, ¿no? Y propone, en este documento se proponen, que tenéis el enlace, directrices vinculadas a, por una parte, consolidar el conocimiento, porque desde nuestro punto de vista sí que es verdad que es un fenómeno que quizás está bastante todavía por descubrir o por diagnosticar, promover de alguna manera la inclusión y la cohesión para prevenir esa soledad no deseada,
practicar todo lo que tiene que ver el tema y el desarrollo de las políticas intergeneracionales, y ahora luego hablaremos de ello porque en febrero de este año se ha aprobado el Pacto Intergeneracional Europeo, que también creemos que impacta directamente en las temáticas del laboratorio de los cuidados en su amplia extensión de los 4 grupos de trabajo, y por otra parte pues abordar factores digitales, desigualdades y de salud mental, que también están muy vinculados a la soledad no deseada. Vale. Por otra parte, también hay otra iniciativa que nos parece bastante reseñable para que la tengáis un poco como vuestra bibliografía de referencia, por lo menos en la parte del marco estratégico europeo, que sería la iniciativa de uno de los Joint Research Centers, que sabéis que en la Comisión Europea tiene, creo que son 7 JRCs, que de hecho hay uno en Sevilla, centros de investigación de la Comisión Europea, y en este caso, en concreto, pues es una iniciativa que surge para analizar la soledad a nivel de la Unión Europea, ¿no? Para entender sus causas y sobre todo pues, los riesgos y los efectos que generan en los diferentes grupos de la población. Y a partir del conocimiento, digamos, profundo del fenómeno, poder generar esas evidencias y poder diseñar políticas públicas que realmente, por una parte, prevengan esas situaciones y por otra parte, reduzcan esas soledades no deseadas, ¿no? Que sería un poco la metodología un poco de trabajo en este campo. Entonces tenéis ahí la web de referencia que, como veis, incluso tienen ahí un documento publicado de 2024 sobre soledad en Europa, riesgos, intervenciones, etcétera, ¿no? Simplemente aquí para que veáis que dentro de la web pues tienen tanto la definición para ellos de lo que es la soledad, los riesgos y las consecuencias, encuestas que se han hecho, eventos, publicaciones, etcétera, ¿no? Y es también, yo creo que es un marco estratégico de referencia esta iniciativa también para tener en cuenta, para nutrir al grupo, digamos, de información y de referencias europeas que también están trabajando en esto. En otra escala, pero están trabajando en esto. Dentro del marco estratégico también nos señalamos que hay un documento, y esta forma parte de estos documentos, creo que es del 2024, que son un poco más académicos, pero que sí que tratan de alguna manera, de manera muy especializada, tratan el fenómeno de la soledad no deseada como un problema de salud pública creciente, y por eso pues, empieza a haber como muchos estudios publicados en revistas de alto impacto, como puede ser Springer, que tratan el fenómeno y lo estudian, ¿no? De manera como muy científica. Especialmente visibilizado tras la pandemia el tema de la soledad no deseada, pero que requiere una respuesta estructurada y que desde lo local se ejerce, hay una gran oportunidad, digamos, para generar políticas públicas que combatan este fenómeno y que no solo prevengan, sino que lo solucionen. El enfoque, como todos los enfoques que os he comentado antes de la Comisión Europea, pues parte de entender la soledad como un fenómeno que afecta a todas las etapas de la vida, que requiere respuestas coordinadas y sostenibles desde el territorio, ¿vale? ¿Cómo sería? Down up, combina dimensiones sociales, comunitarias y de servicio, ¿vale? ¿Cómo se aborda desde el local? El documento, que es del 2024, plantea avanzar hacia un modelo de intervención que pasa por la prevención y la detección precoz, ¿vale? Esto es común a todos los documentos que hemos consultado, ¿no? Que esos servicios sociales de salud, de educación y comunidad, que se tengan aquellos instrumentos, aquellas metodologías para detectar de manera precoz esas situaciones, tener recursos a nivel de innovación comunitaria, a nivel de soluciones de redes vecinales, de apoyo mutuo, casos buenas prácticas, casos exitosos que municipios como vosotros estéis trabajando. También, ¿por qué no? Es importante la innovación tecnológica y organizativa, nuevas herramientas y nuevos modelos de intervención para el reto que nos ocupa. La medición y la evaluación, conocer la incidencia y mejorar las políticas públicas. Todo esto también pasa por poner números, ¿vale? Que en el laboratorio de los cuidados es un poco el hándicap también más grande que aparece, que es el cuantificar el problema, porque hay que cuantificar el problema, como ha dicho José Antonio al principio, para lo que no se mide no existe, y entonces hay que medirlo para cuantificar las políticas públicas y también cuantificar los recursos que se necesitan para esas políticas públicas. Y la construcción pues, de un marco estratégico local, ¿no? Que lo que os he dicho que traía del otro grupo de trabajo que ha salido comentado por varios de los ayuntamientos, que es
que haya una acción coordinada y sostenida en el tiempo, que se necesitan, digamos, unas estructuras tanto de recursos financieros como de recursos humanos sostenidos en el tiempo, porque estas políticas son súper sensibles y generan muchas expectativas para aquellos que los reciben a nivel de la sociedad, ¿no? En este marco, a los beneficiarios. Por lo tanto, se requiere de, lo ideal es ese mantenimiento a lo largo del tiempo de esas políticas públicas, tanto de financiación como de la estructura, ¿no?, organizativa de la entidad. De 2025 también del Joint Research Center de la Comisión Europea hay un documento, ¿vale?, que es muy interesante, que analiza la soledad como un fenómeno creciente en Europa, ¿no? Es un fenómeno como que aparece identificado en muchas encuestas y avalado por muchos datos desde una perspectiva científica, que es un fenómeno que la Comisión Europea está detectando que está creciendo en Europa y, por tanto, digamos, está generando todo este conocimiento y empieza a hacer dictámenes, etcétera, para, digamos, encauzar sus políticas de prevención antes de que, digamos, el fenómeno se extienda demasiado. Por tanto, a través de estudios a gran escala en distintos países, pues el Joint Research Center examina las causas, la prevalencia y los efectos sociales y económicos que como veremos en todos estos estudios, son bastante notables. Y especialmente en aspectos de confianza y de relaciones sociales, ¿no? Aportan una evidencia clave en el diseño de las políticas y, digamos, son documentos que ayudan a comprender mejor el fenómeno de la soledad no deseada como un estado de complejo emocional que requiere, pues, respuestas adaptadas para fortalecer la cohesión y el bienestar, y, como digo, que tiene como consecuencias como de bastante impacto, pues, en la salud mental, pero también en la salud física y a nivel de economías. El documento, pues, como otros documentos que ya os he comentado, pues plantea una respuesta estructurada a la soledad no deseada desde el ámbito local, poniendo lo local, digamos, en el nivel de oportunidad máximo para resolver todos estos tipos de cuestiones que son muy sociales. Por tanto, se habla en estos documentos de poder integrar políticas públicas a nivel local, incorporando la prevención y el abordaje de la soledad en las estrategias locales, que haya un enfoque del ciclo de vida que abarca desde la juventud hasta la vejez, que parece una cosa un poco baladí, pero a veces no se tiene tan en cuenta y a lo mejor se pone el foco en algunos grupos de la población, pero se tiene que tratar en el amplio espectro, digamos, de todo el ciclo de vida de una persona. La detección precoz a través de, pues, de servicios sociales, sanitarios, educativos, comunitarios. Eso pasa por tener, digamos, puestos activados esas detecciones precoces, esas metodologías, esos instrumentos, y que además esos servicios estén interconectados de alguna manera para detectar eso y para poder, digamos, arrancar políticas públicas que vayan en la línea de minimizar esas situaciones. La innovación comunitaria, todo lo que tiene que ver con las redes aquí sí que se apoya mucho en la economía social y en las redes comunitarias, vecinales, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la medición y la evaluación. Como no puede ser de otra manera, pues para desarrollar cualquier tipo de política pública, pues siempre es necesario de alguna manera que aparezcan, pues, ciertos indicadores, ¿no?, para poder de alguna manera cuantificar el antes y un después y el impacto de ciertas políticas públicas. Perdona un momento, que como hablo tanto. Vale, a partir de aquí, en esta parte de la presentación sería revisar un poco los objetivos que tenemos en el plan de trabajo de 2026, que, como sabéis, pues nosotros somos uno de los 4 grupos de trabajo en el que está estructurado el laboratorio de los cuidados. Para aquellas ciudades que sois nuevas y a lo mejor no habéis estado tanto al hilo de esto, pues hay 3 grupos más, que es el de corresponsabilidad en los cuidados, el otro de envejecimiento activo y empoderamiento, y otro de emprendimiento y silver economy, que en realidad por eso estamos aquí todos en un laboratorio de los cuidados bajo un mismo paraguas, porque todas estas temáticas de alguna manera se interconectan, se interrelacionan, porque la realidad es una realidad única y nosotros la estamos como ordenando por estas temáticas para abordarla de manera objetivable y operativa. Pero digamos que al final todos estos fenómenos y algunos de los documentos que os he enseñado valdrían para hablar de la soledad no deseada, pero a lo mejor también valdría, por ejemplo, pues para la corresponsabilidad de los cuidados o para una parte de la población tan concreta como sería la parte de envejecimiento activo, por ejemplo, y empoderamiento, que está más vinculada a personas mayores. El objetivo del grupo sería, pues, poder trabajar, poder compartir
como ha dicho, no me acuerdo de Vicente, no me acuerdo de tu nombre, como ha dicho Vicente, poder compartir en este grupo las iniciativas que tenemos a nivel local en materia de políticas públicas para combatir la soledad no deseada, todas aquellas iniciativas que estamos desarrollando o aquellas que queremos desarrollar para poder, digamos, hacer un poco también push hacia arriba, porque si detectamos ciertas necesidades comunes a todas, pues de alguna manera, si se puede hacer un recopilatorio de buenas prácticas o se puede hacer un decálogo o lo que sea, un documento de necesidades que tienen los municipios para elevarlo aguas arriba, porque necesitamos pues, un marco regulatorio, necesitamos una línea de financiación más potente o necesitamos cualquier tipo de articulación, pues poder en este grupo, por ejemplo, pues germinar esas iniciativas para de alguna manera, al amparo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias como gran, digamos, garante de todo este marco de municipios, pues podamos un poco trabajar compartiendo las buenas prácticas, pero también de alguna manera detectando necesidades y, por qué no, pues poder elevar las aguas arriba si es necesario, ¿no? Pero de alguna manera poder nutrirnos en este grupo también en la dinamización pues de información valiosa para poder innovar en nuestros programas, por ejemplo, de detección precoz o poder fomentar innovación comunitaria y en redes de apoyo vecinal, poder desarrollar metodologías locales para medir de alguna manera la incidencia no deseada, o sea, poder tener como también, como es el objeto de esta sesión de hoy, pues poder tener esos documentos de referencia a los que acudir si necesitamos un poco armar o nutrir más de información nuestras iniciativas, ¿vale? Que he movido esto sin querer. Como repaso del grupo de trabajo, y esto lo pongo sobre todo en calidad de las incorporaciones nuevas de personas y por si algunos ayuntamientos que ya formabais parte del grupo de trabajo han cambiado las personas a lo mejor y ahora en lugar de venir una persona viene otra persona representante, pues lo hacemos un poco para hacer una revisión exhaustiva de todo el procedimiento. La visión general es que los que estáis aquí sois entidades que reconocéis el impacto de la soledad no deseada pues como un problema de salud pública y que deseáis actuar desde lo local, ¿no? Porque queréis de alguna manera pues medir y prevenir la soledad no deseada pues en todas las etapas de la vida, desde personas mayores, jóvenes, colectivos vulnerables, porque queréis desarrollar proyectos comunitarios de salud pública o iniciativas o compartir buenas prácticas y porque también queréis de alguna manera conocer cómo se construyen esas redes vecinales o estrategias de detección precoz de aquellos municipios que vayan más avanzados. Aquí sí que hacemos una pequeña, digamos, un pequeño paréntesis, porque aquí os hemos traído la reflexión, ya que era la primera sesión del grupo de trabajo de 2026, queríamos traeros la reflexión de que transversal a todos los grupos de trabajo existen estas temáticas, que son el reto demográfico, la digitalización del cuidado, la innovación organizativa y comunitaria y la intergeneracionalidad, ¿vale? Entonces, vamos a pasar de manera muy breve por todas estas temáticas para hacer una mini reflexión desde estas transversales, cómo se tiene que tener en cuenta o cómo se aborda el tema de la soledad no deseada. En primer lugar, sobre el reto demográfico y la producción social de la soledad. Existe como una realidad, ¿vale? Que es que hay un envejecimiento poblacional, hay una baja natalidad y hay un aumento significativo de hogares unipersonales, que todo ello constituye pues, ese reto demográfico, ¿no? Tanto en España como en Europa también. En la Unión Europea se calcula que para 2050 el 30% de la población tendrá más de 65 años y los hogares de una sola persona son los que más crecen. Esto está, como no, digamos que este ítem transversal a todos los grupos de trabajo del laboratorio está muy vinculado al reto demográfico, a las soledades no deseadas, ¿no? Porque todas estas cuestiones de envejecimiento poblacional, de baja natalidad y el aumento de hogares unipersonales, digamos que favorecen en la aparición, ¿no? Tienen más impacto en esta soledad no deseada. Sobre todo aparece cuando hay más dispersión territorial y despoblación rural, cuando hay pérdida de redes informales de apoyo, cuando hay una dificultad para acceder a los servicios de proximidad y cuando hay una reducción de espacios de socialización cotidiana. Por eso os decía que es tan importante no solo el promover, como deciros, los programas intangibles
que promuevan para ciertos colectivos, promuevan que no se aparezcan esas situaciones de soledades no deseadas, sino que desde el punto de vista, incluso os diría que desde la arquitectura, de cómo se gestionan el espacio público en la vía urbana, las calles, las plazas, incluso los espacios públicos dentro de los edificios públicos, es muy interesante porque bueno, existe una línea de la arquitectura que es la neuroarquitectura, que trata un poco de cómo la arquitectura puede condicionar nuestras relaciones sociales. Por eso aquí también es muy importante, pues constituye un impacto directo en la aparición de la soledad no deseada, pues esta reducción de los espacios de socialización cotidiana, no solo que existan, sino cómo están hechos, ¿vale? Que a lo mejor algunos, pues no sé cómo deciros, no favorecen precisamente esa socialización. El marco estratégico estatal ya identificaba este que hemos comentado explícitamente cómo el territorio puede ser productor o mitigador de esta soledad, subrayando pues la especialidad vulnerabilidad que existe a la soledad no deseada, sobre todo en el medio rural y en determinados entornos urbanos envejecidos. Por eso digamos que una de las primeras conclusiones que parecen deducirse de este tema del reto demográfico sería que bueno, pues cuando hay un medio rural puede haber más aparición de la soledad no deseada, y cuando hay barrios urbanos envejecidos también. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando se hace una rehabilitación urbana a lo bestia, digamos, promovida desde la administración local, pues por eso es tan importante todos los aspectos que tienen que ver con la participación ciudadana en el proyecto. Con este tipo de cosas, digamos, se favorece la cohesión social y se empiezan a establecer, digamos, instrumentos o herramientas que mitigan de alguna manera la soledad no deseada. Dentro de la soledad no deseada, pues, como os decía, los problemas aparecen cuando hay modelos urbanos o rurales fragmentados, cuando hay políticas sectoriales no conectadas, cuando el sistema de cuidados están centrados en la persona aislada y no en el entorno, porque esto es un problema un poco de conexiones, ¿vale? Y hay un debilitamiento del tejido comunitario, es cuando aparece con más, digamos, con más señalamiento el tema de la soledad no deseada como problemática. Este diagnóstico pues, conecta con la soledad como un reto de sostenibilidad en el estado de bienestar, ¿no? Está reconocido por la OCDE y también por la Comisión Europea en relación pues, al envejecimiento, a los cuidados y la cohesión social. O sea, aparece como uno de los objetos clave dentro del estado del bienestar el combatir la soledad no deseada. Otro de las temáticas transversales que estábamos abordando era la digitalización en la soledad no deseada. La digitalización como una oportunidad para detectar, prevenir y reducir la soledad no deseada. Yo sé que hay una parte muy importante que la soledad, digamos, el aislamiento también se produce precisamente por todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero yo no estoy hablando aquí tanto de redes sociales, etcétera, sino estoy hablando más de tecnología que ayude de alguna manera a conectar las personas, al acceso de apoyos, ¿vale? Hay muchas experiencias a nivel europeo que muestran que muchas intervenciones son efectivas cuando se incorpora la tecnología, ¿no? Que sirve pues, para identificar situaciones de soledad, para cuantificarlas, para conectar a personas con actividades o redes sociales en el sentido propositivo del uso de la red social, para facilitar el acompañamiento y el seguimiento, porque esas personas pues, a lo mejor están en un entorno rural y es más difícil mantener el contacto con esas personas. Bueno, la tecnología puede llegar antes y conectar mejor. ¿Vale? Dentro de esta tecnología como herramienta de conexión social, ¿vale? Pues hay unas claves de uso para que realmente sea un instrumento, digamos, en positivo de conexión social, que tiene que estar de alguna manera, tiene que cumplir ciertos, digamos, cosas básicas, como son que esté orientada a las personas en el sentido de que sea fácil, accesible y adaptada a distintos perfiles, que conecta con lo comunitario hasta que esté vinculada a redes locales, no aislada, que también tenga el apoyo de profesionales, que se mejore la coordinación entre los servicios y también, ¿por qué no?, pues con entidades del tercer sector, con la academia, etcétera, y que evite las brechas digitales, ¿no? Que acompañe especialmente aquí el colectivo de las personas mayores está muy marcado por el tema de la brecha digital. Y de alguna manera, pues digitalizar los cuidados es facilitar las relaciones y no sustituirlas. Eso siempre teniendo en cuenta que digitalizamos para facilitar, pero no para sustituir lo que es en sí la relación. Desde el punto de vista, habíamos hablado de reto demográfico, habíamos hablado de digitalización y habíamos hablado de innovación organizativa y comunitaria, como, digamos, conceptos transversales a todos los grupos de trabajo del laboratorio de los cuidados. Respecto a la innovación organizativa y comunitaria, hay que destacar que la soledad no deseada no resuelve únicamente
no se resuelve únicamente con más servicios, sino de unas nuevas formas de organizar el cuidado y activar la comunidad, ¿no? Que hay muchas evidencias europeas que muestran que estas intervenciones son más eficaces cuando conectan a las personas entre sí, cuando generan redes comunitarias y cuando generan espacios de relación y participación, ya sean físicos o ya sean virtuales, pero son muy importantes ambos. En esta línea, a través del trabajo del JRC, del Joint Research Center de la Comisión Europea, se subraya que las respuestas son más efectivas cuando se combina pues, esa comunidad, esa coordinación y esa innovación social, ¿vale? O sea que no hay que aislar el problema, sino que hay que tratarlo de manera coordinada. Innovar en la organización de los cuidados pasa por ciertas claves de acción, como son las que tenéis ahí, como coordinar distintos servicios públicos, como trabajar en red con entidades y comunidad, como generar programas que generen ese vínculo y esa participación para combatir la soledad no deseada, y sistemas también compartidos, ¿por qué no?, de detección y de seguimiento, ¿vale? Para poder también, de alguna manera, combatir a un nivel muy precoz estas situaciones de soledad no deseada. La Comisión Europea, en su enfoque sobre innovación social y cuidados, insiste pues, en esa necesidad de generar esos modelos integrados, pero también centrados en la comunidad para afrontar los retos como la soledad. Se apoya mucho hablan mucho de lo comunitario, ¿vale? Y por último, de esas 4 temáticas, digamos, transversales que intervienen de alguna manera o que afectan de alguna manera o que aportan una visión más rica, ¿no?, del fenómeno de la soledad no deseada, estaría el pacto intergeneracional, que en este caso se ha publicado por la Comisión Europea en febrero de 2026. El objetivo es que por parte de la Unión Europea se tomen decisiones actuales teniendo en cuenta el futuro, de manera que se procure un equilibrio justo de beneficios y cargas entre todas las generaciones. Lo que hace la estrategia fundamentalmente refleja un poco la Declaración de Naciones Unidas que se hizo sobre generaciones futuras, que es el contrato intergeneracional, es decir, ese contrato entre generaciones en las que haya una especie de diálogo, una relación para que haya una elaboración de políticas justas, ¿no?, que de alguna manera no lo que se está haciendo ahora no condene, digamos, el futuro de las generaciones más jóvenes, que hayan oportunidades justas y también lugares justos, ¿no?, que haya una inequidad de oportunidades y que sea independiente del lugar del que habitas. Lo que pretende el pacto intergeneracional es reconectar las generaciones y en ese sentido es muy útil en el sentido de combatir la soledad. Como sabéis, hay muchísimos proyectos de municipios como los que estáis aquí representados que tienen proyectos que precisamente son proyectos, por ejemplo, hay muchos, ahora no me viene ninguno en caso concreto, pero hay muchos por ejemplo, de la convivencia, por ejemplo, de personas mayores con estudiantes, ¿no?, precisamente para combatir la soledad no deseada en proyectos de convivencia intergeneracional. ¿Por qué? Porque se ofrece una ventana de oportunidad muy grande el recobrar estos espacios de relación entre jóvenes, adultos y personas mayores que se han perdido con el tiempo y han debilitado estas redes de apoyo y este sentido de pertenencia. Entonces, muchos proyectos de estos se basan precisamente en esta reconexión intergeneracional de la que habla el Pacto Intergeneracional, con un enfoque, con herramientas clave que buscan generar vínculos sociales significativos, reforzar la cohesión comunitaria, activar redes de apoyo mutuo y en ello hay mucha evidencia europea de que las intervenciones más efectivas frente a la soledad son aquellas que generan esas nuevas relaciones sociales y, por qué no, reconectar distintas generaciones. Para que veáis lo importante que es en la iniciativa de Loneliness Europe, el programa europeo que os he explicado antes, ¿no?, que había arrancado en 2025 y que os he puesto el enlace, precisamente hay un artículo fechado el 26 de marzo que habla precisamente de cómo impacta en todo su desarrollo de la soledad no deseada el pacto intergeneracional recién aprobado. Hay un artículo precisamente que habla de eso, que habla de cómo a través del pacto intergeneracional se puede reducir la brecha generacional y promover proyectos compartidos que contribuyen directamente a ese combatir ese aislamiento, esa soledad no deseada, que se puede dar voz a las personas jóvenes para favorecer esa inclusión y el sentido de pertenencia, porque también hay un colectivo de personas jóvenes por ahí que digamos, acusan la soledad no deseada y el aislamiento, y fortalecer las comunidades en distintos territorios que ayuda a reconstruir los vínculos sociales.
hay estas claves de acción muy concretas, muy operativas, que sería el crear espacios compartidos en escuelas, en centros comunitarios, en espacios públicos, el impulsar programas intergeneracionales, tanto sea como se he comentado yo, el de convivencia, como el de aprendizajes, acompañamiento, voluntariado, etcétera. Diseñar entornos que favorezcan el encuentro, pues barrios, equipamientos, actividades. Como os he dicho, la arquitectura también tiene un papel súper preponderante en favorecer esa socialización y esa conexión. Incorporar a las personas mayores como agentes activos, ¿no? No como agentes pasivos, sino porque hay una gran oportunidad en ellos y por eso hay un grupo de trabajo especial para eso, ¿no? En el que se habla de la silver economy y de las oportunidades que ofrece también las personas mayores, ¿no? Como activos. La Comisión Europea, pues en sus políticas públicas también habla de ese envejecimiento activo, creo que os decía, y destacando pues ese valor tan importante de la participación social y las relaciones intergeneracionales para el bienestar y la cohesión. Por eso, bueno, os recomiendo, si no lo habéis hecho ya, la lectura de lo del Pacto Intergeneracional, porque yo creo que de alguna manera pues se incoa directamente en muchas de los grupos de trabajo del laboratorio de los cuidados. Bueno, respecto a las necesidades y de este grupo de trabajo, que me podéis interrumpir cuando queráis, aunque ahora vamos a ir un poco ya vamos encaminados a hacer la pequeña encuesta así de dinamización para que podáis escribir y comentar cosas, y luego el que quiera que diga, mira, yo he escrito esto por esto. Retos que abordamos. Aquí están los retos en su conjunto de laboratorios, pero como veis, pues hay algunos como muy vinculados a gestionar todo lo que tiene que ver retos vinculados a la soledad no deseada, ¿no? Retos vinculados sobre todo a retos de salud, de dependencia, de autonomía, de fragilidad, etcétera, que están ahí. Por lo que os decía, un poco para recobrar un poco la noción de que formamos parte como grupo de trabajo dentro del el laboratorio de los cuidados, que digamos que de alguna manera interconecta nuestras iniciativas con el resto de los grupos de trabajo y las necesidades del resto de los grupos de trabajo. Esto simplemente es un recordatorio de lo que ya presentamos cuando lanzamos el Laboratorio de los Cuidados 2026, que habla de cómo reformular el laboratorio y sobre todo pues que se necesita a lo mejor reformular el enfoque temático y de alguna manera también pues fortalecer la reflexión a nivel de los grupos. ¿Cómo podemos actualizar el concepto de soledad no deseada? Bueno, la soledad no deseada ha dejado de entenderse como una experiencia individual para reconocerse como un fenómeno pues, que afecta un poco a nivel de la sociedad, ¿no? No miramos a otro lado, sino que es un fenómeno que afecta a la sociedad y como tal lo debemos tratar porque es un fenómeno social complejo, vinculado a cambios demográficos, como hemos hablado ya, todo lo que tiene que ver con los retos demográficos y todas otras consecuencias pues, vinculadas a situaciones relacionales y comunitarias que han provocado, ¿no?, que vaya en aumento las situaciones de soledades no deseadas. A día de hoy se aborda desde un enfoque más amplio que se abordaba en los últimos años, porque hay varias dimensiones que, digamos, definen el concepto de soledad no deseada. Una es la dimensión relacional, no es solo estar solo, sino tener relaciones como significativas que aporten. Una dimensión estructural que tiene que ver con factores que influyen, factores como el envejecimiento, los modelos de convivencia que hemos dicho que vamos hacia, pues en muchos casos aumentan el número de unidades familiares de una persona, ¿no? La organización social. Todo lo que tiene que ver con la dimensión comunitaria, la comunidad y el entorno local son claves para prevenir y reducir la soledad, por eso es tan importante pues, programas que provoquen de alguna manera esa conexión comunitaria o de redes vecinales, etcétera, que incluso se implementen en proyectos que incluso en un momento dado no vayan objetivados a eso en concreto. Os pongo un ejemplo, pues que se haga, lo que os he dicho antes, se haga, por ejemplo, una rehabilitación de edificios, de viviendas y del entorno construido de un barrio y que se incorpore, por ejemplo, todo el proceso participativo y de escucha activa precisamente para darle una dimensión social y comunitaria al proyecto para, de alguna manera, prevenir todas las situaciones de soledad no deseada, ya que estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto de rehabilitación cuyo enfoque es mucho más físico del entorno construido, pero podemos incorporar, por ejemplo, esta visión de generación, ¿no?, de esta comunidad. El enfoque del ciclo de vida,
como hemos dicho antes en muchos de los documentos referenciados, que no es solo de la etapa adulta o de la etapa de la vejez, sino puede aparecer en todas las etapas del ciclo de vida de las personas, y la necesidad de datos y evidencias, ¿no? Se trata, como ha dicho José Antonio al principio, de que si no medimos no podemos cuantificar y no podemos incorporar a nuestras políticas públicas por los recursos necesarios. El enfoque actualizado del concepto de soledad no deseada pasaría por integrar esa soledad en diferentes áreas municipales, ¿no? Que ya estéis haciendo muchos de vosotros, ¿no? Conectar servicios municipales, pero con lo que yo os decía, ¿no? Pues con salud, con participación, con urbanismo, os diría que incluso con educación. Apostar sobre todo por la prevención y la detección precoz, no solo la intervención, por eso siempre hay que poner esa mochila, como por ejemplo de la participación en los proyectos o de la escucha activa, que de alguna manera facilita la interrelación de las personas y la pertenencia, impulsar políticas comunitarias que generen ese vínculo y participación, mejorar la coordinación entre los actores, ¿no? Bueno, vosotros estáis en la capa institucional, ¿vale? O de la administración local, pero bueno, podéis fortalecer vuestra relación pues con comunidades vecinales, con entidades del tercer sector, etcétera. Incorporar siempre en la medida que se pueda datos y evaluaciones para diseñar mejores respuestas, ¿no? Y como os pone ahí, pues la soledad no deseada exige políticas locales integrales que combinen servicios de comunidad, pero también de prevención, ¿vale? Un poco para ya anticiparnos a las preguntas que os hemos puesto en la Slido que ahora os enseñaré, pues según la evidencia europea, las políticas deben considerar la diversidad de las experiencias de la soledad no deseada, ¿vale? Pero tienen que, digamos que hay como 3 pilares básicos que ellos concluyen. Esto es como muy, muy resumido, ¿vale? La Comisión Europea identifica pues 3 grandes, digamos, políticas en el diseño de estas intervenciones para combatir la soledad no deseada. Uno sería conectar personas, todas las actividades que tienen que ver o los programas de políticas públicas que tienen que ver con el impulso de actividades grupales, acompañamiento, redes comunitarias. Todo lo que tiene que ver con el apoyo individual, pues una parte de intervención psicosocial o acompañamiento personalizado, y todo lo que tiene que ver, como no puede ser de otra manera, con la sensibilización, con las campañas y la reducción del estigma, o sea, visibilizar también que es un problema de la sociedad para, digamos, incorporarlo a nuestras políticas públicas, pero incorporarlo también un poco a nivel social, no como una lacra, sino como una cosa que urge, digamos, atender, paliar y resolver. Vale, esto sería un poco un resumen que os hemos hecho a partir de los documentos un poco referenciados, sobre todo de la Comisión Europea, que son más pragmáticos en algunos de sus estudios científicos, que sería un poco el ámbito en el que se puede realizar la política pública y la buena práctica. Entonces tendríamos como un enfoque estratégico que sería integrar la soledad pues, en esos planes municipales, con un enfoque transversal en varios de los departamentos, en salud, en servicios sociales, en participación. La detección precoz, que sería establecer esos sistemas de identificación donde los servicios sociales, los de salud, los de educación, etcétera, o los agentes comunitarios pudieran, digamos, tener esos instrumentos de identificación precoz de esas situaciones. Impulsar esas redes vecinales o programas de acompañamiento o espacios de encuentro dentro de las medidas de acciones comunitarias. Tener siempre presente el enfoque del ciclo de vida de los distintos grupos en los que puede aparecer a las distintas etapas de vida de las personas, la coordinación entre las áreas municipales y, por qué no, las entidades sociales que seguramente ya están trabajando también en la sociedad en estas materias, el uso de la herramienta, de la tecnología, perdón, como herramienta para conectar y hacer seguimiento de las personas, o sea, no ponerla como estigma a la tecnología, sino utilizarla como un instrumento precisamente para la reconexión o para el seguimiento. La proximidad territorial es muy importante aquí, además de conocer la naturaleza en este caso, de lo que está sucediendo a nivel local en mi municipio cuando se produce esa soledad no deseada, pues está muy vinculado a la naturaleza, digamos, a la idiosincrasia del espacio, ¿no? Los barrios, si son zonas rurales, si son zonas marginales, etcétera. La evaluación, poder medir los resultados y ajustar las políticas. Si hacemos cualquier tipo de iniciativa, pues poder poner ciertos indicadores, aunque sean pequeños, pero de tantas personas atendidas, tantas personas reconectadas, tantos casos de éxito, de testimonios, etcétera, ¿no? O sea, poder poner indicadores de alguna manera de evaluación. Todo lo que tiene que ver las campañas de sensibilización para reducir el estigma,
¿vale? Para visibilizar el problema y que no esté con estas connotaciones que pueden haber como muy negativas en la sociedad, que no sea un estigma, sino que sea pues un problema que se pone a nivel social, se comunica y se busca respaldar. Y todo lo que tiene que ver con la participación, ¿no? El codiseño con la ciudadanía de las soluciones, porque esto pasa en mucha parte por mantener las soluciones desde un enfoque como muy participado desde la ciudadanía. Bueno, y con todo esto que os he soltado, que no sé si alguno me ha interrumpido, voy a pasar ya al Slido. Voy a abrir la pantalla del Slido, que la tengo ya aquí preparada, ¿vale? Y en la pantalla del Slido, ay, no sé si me sale aquí, es que creo que he ocultado, espera, voy a volver al otro porque creo que he ocultado el número. Si entráis en Slido o entráis con el móvil o entráis con el ordenador, si cliqueáis Slido, pues podéis introducir el código, que en este caso sería 17.022.78, ¿vale? Que si queréis os lo copio, igual hasta os lo copio en el chat para que os resulte más cómodo. Os voy a copiar en el chat. Simplemente hay unas preguntas como re sencillas, ¿vale? Y es para que entremos y podamos un poco dinamizar esta parte un poco más participativa. Entonces voy a volver a compartir y voy a compartiros mi Slido. A ver, que no sé si lo he hecho. No lo he hecho. Un segundo. Y la primera pregunta que tenéis en pantalla sería, en una palabra, ¿qué situación o colectivo identificas más con la soledad en tu municipio? Personas mayores, jóvenes, personas cuidadoras, viudedad, discapacidad, porque tenéis ruralidad. Es texto abierto, o sea que podéis ir escribiendo lo que queráis, ¿vale? No lo he condicionado para que abramos un poco el debate. Podéis escanear el código QR o si entráis en Slido os pregunta un código, pues ese código que no sé por qué, pero creo que os lo he puesto mal en el chat, creo que no es ese. O sea, que copiáis este que tenéis aquí, porque creo que os lo he puesto mal en el chat. No sé si lo estáis viendo, si estáis accediendo. Mirad, el código es este de aquí. ¿Vale? Es este de aquí. Que ahora os lo vuelvo a copiar en el chat. ¿Vale? Si algunos estáis entrando. Estoy intentando entrar en el chat. Perdón, porque el otro debe ser el del... Este no vale, ¿vale? El de antes no vale. Nada, listo. Eliminar. Vale. Creo que ya estáis contestando algunos de vosotros. Personas mayores y personas sin hogar, personas mayores y adolescentes y jóvenes, jóvenes, mayores. Es un poco reduccionista esta pregunta, pero es un poco para generar un poco del debate, ¿no? De dónde veis que hay más peso en vuestra realidad local, ¿vale? Porque eso puede generar un poquito de debate. ¿Alguno de vosotros que hayáis contestado, si queréis intervenir? Porque bueno, aquí también se juntan dos mundos, ¿no? Que es en plan la combinación entre el ámbito rural y además personas mayores, ¿no? Que también es una combinación en este sentido como medio explosiva para el tema de la soledad no deseada. ¿Alguno de vosotros que habéis escrito algo queréis intervenir? ¿Queréis decir algo? ¿Algún voluntario? Creo que han contestado 11 personas, ¿no? A ver si podemos conseguir que contesten Sí. para tener una visión más grupal. Vale. Ahí pone personas mayores que no acceden a políticas de participación activa por problemas de movilidad. O sea que aquí también hablamos de movilidad. Personas mayores y jóvenes, personas mayores en ámbito rural, personas mayores solas, personas mayores viudas y jóvenes, mayores. Se repite mucho mayores, personas sin hogar. En un porcentaje más pequeño quizás el tema de los jóvenes, ¿no? Aparece también bastante el tema de la ruralidad y me parece muy interesante esto que apuntaba alguno de vosotros con que personas que además por problemas de movilidad pues tienen problemas de, si activas de alguna manera alguna especie de espacio de encuentro, de socialización, etcétera, pues tienen el hándicap a lo mejor de los temas de movilidad, pues porque la propia vivienda en la que viven o por el espacio o el lugar donde se pueda celebrar eso, o porque simplemente pues necesitan ayuda y tienen problemas. Bueno, creo que tenemos bastantes respuestas, tenemos ya 13 respuestas. No sé, José Antonio, Sofía, Laura, no sé yo si hago una alguien quiere... reflexión
Hago Dime. una reflexión en voz alta, ¿verdad? Porque estoy viendo muchas personas mayores, lo digo desde el desconocimiento, ¿eh? Porque yo no estoy en el territorio como están los compañeros. Porque echo de menos que se hable de, por ejemplo, personas con discapacidad. Se habla mucho de personas mayores solas, pero no se habla de personas con ciertas discapacidades. ¿No es un problema para ellos la soledad o es que no caemos en eso o es que o no se detecta? ¿Qué pensamos de ese tema? ¿Qué puede pasar ahí? No sé si alguien quiere contestar a José Antonio, me parece una reflexión muy interesante porque, bueno, porque hemos hablado pues eso de todas las etapas de la vida, pero también en esas etapas de la vida hay condicionantes, digamos, que acompañan a toda la etapa de la vida, como sería pues estas cuestiones de diversidad funcional, etcétera, que en realidad, como dice José Antonio, son colectivos que a lo mejor ellos por sí mismos no lo manifiestan tanto, pero seguramente son uno de los más, digamos, necesitados en temas de este tipo. El Ayuntamiento de Baza, María Isabel, que has levantado la mano. No sé si alguien más ha levantado la mano. ¿Me vais Sí, a perdonar? yo quería decir que realmente la soledad no deseada está presente en cualquier época de tu vida. Siempre hay un momento, ¿no?, en el que puedes tener soledad como soledad en general, no como soledad no deseada, pero la soledad no deseada, yo he marcado personas mayores, pero sí es cierto que, como dice el compañero, también está presente en personas que tienen discapacidad, ¿cómo no? Personas que, motivado por su problemas relacionados con la discapacidad, no pueden hacer una vida comunitaria o le impide el poder tener unas relaciones sociales más significativas. Y luego también personas sin hogar. Para mí, personas sin hogar es, aparte de que es un problemazo, y quizás sería, entre comillas, la vergüenza de un sistema que a lo mejor creo que no funciona. Personas sin hogar es un problema bastante gordo. Y yo, para mí, serían eso, personas sin hogar, personas mayores y, como dice el compañero, también quizás personas que tengan algún tipo de discapacidad. Aunque también jóvenes. Sí, es que realmente yo lo señalaría todo. Pero bueno, Muy bien, yo he puesto muchas eso. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel del Ayuntamiento. También tenemos a Ismael. No sé si hay más manos por ahí, avisarme, por favor. Ismael, Sí, cuando quieras. sí. Bueno, nosotros desde la Diputación Provincial de Granada, sí que bueno, ha hablado ahora mismo la compañera de Baza, nosotros, ellos tienen más de 20.000, pero en lo que se refiere a pequeños municipios, en primer lugar, en relación a lo que decía el compañero de la FAMP, totalmente, lo de la discapacidad, sí es verdad que desde la Diputación no hemos encontrado estudios que lo verifiquen, pero sí indirectamente con estudios, por ejemplo, el que se hizo en la Junta de Andalucía acerca de soledad no deseada en personas de más de 55 años, esto en el año 2020, es uno de los que nosotros hemos usado como referencia para desarrollar el programa Cuenta Conmigo. Sí que se ponía de manifiesto que factores que están asociados a la no participación social, evidentemente la discapacidad, si supone algún tipo de traba para participar en ciertos programas comunitarios, pues no tenemos la referencia directa, o sea, la evidencia directa, pero si, por ejemplo, sí está contrastado que factores como pueden ser la ausencia de trabajo, la pobreza, es decir, factores que lo vinculan a una ausencia o a una merma en la participación social, pues sí que yo creo que podemos extender la evidencia y decir que si la discapacidad no está bien gestionada y supone también merma en la participación social o en la integración, evidentemente va a fomentar que la soledad no deseada sea un problema para esos colectivos. Es decir, el hecho de que sea discapacitado o de que exista esa discapacidad va a suponer un hándicap si no se ataja el problema de participación en actividades de ocio inclusivo, por ejemplo, que pueda tener esa persona. O sea, yo sí lo consideraría la discapacidad como un factor que aumenta la probabilidad de que la soledad no deseada esté presente. Y ahora, dicho esto, en relación a los colectivos, yo he puesto personas mayores y en ámbito rural. Y es que sí que me parece importante, aquí sí tenemos evidencia, en donde este estudio, por ejemplo, mostraba que en la provincia de Granada es una de las provincias en donde hay más tasa de prevalencia
de la soledad no deseada en personas de más de 55 años. Si a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía estaba en torno a un 47% de este tipo de personas, en este rango de edad, que dicen sufrir soledad no deseada, en Granada estaba en torno a un 50%, o sea, la mitad de la población. Y además, este estudio lo que ponía una cosa de manifiesto bastante curiosa, y es que en zonas de ámbito rural se hacía más fuerte la prevalencia de personas en soledad no deseada de más de 55 si se comparaba con entornos urbanos, pero luego lo que más ha llamado la atención es que en lo que se refiere a aislamiento de la población, es decir, calificada la situación de aislamiento porque existe objetivamente una situación de ausencia de redes, pasaba lo contrario. En ámbitos rurales el aislamiento social era más bajo y en ámbito urbano era más alto. O sea, llama mucho la atención que, y yo creo que aquí el factor que subyace es la percepción subjetiva que está en la soledad no deseada y que muchas veces se olvida desde el punto de vista de las políticas públicas. Una persona puede sentirse sola, pero no estar aislada. Y esto es lo que sucede en atención al estudio. En las zonas rurales, la gente, por la propia idiosincrasia de los territorios, se puede sentir sola, pero objetivamente no está aislada, porque los contactos son mucho más cercanos al ser el territorio mucho más reducido. Sin embargo, en los entornos urbanos llama mucho la atención que ellos no se sienten tan solos, pero sin embargo se produce más aislamiento, precisamente por la distancia, ¿no? Y por el estilo de vida en ese tipo de territorio. Era simplemente un comentario, pero que ayuda un poco a identificar Muy el interesante, asunto. muy interesante. Muchísimas gracias. Pues mira, si queréis, pasamos a la siguiente pregunta, que es más sencilla porque no tenéis que escribir, simplemente tenéis que elegir. ¿Dónde crees que están las mayores oportunidades para reducir la soledad no deseada desde vuestro municipio, ¿no? Programas comunitarios y participación, mejora de servicios públicos, coordinación entre áreas. Yo sé que todo vale, ¿vale? Yo lo he hecho para forzar un poco y que vayamos eligiendo. Yo sé que la mayoría me vais a decir, no sé, los programas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es importante la mejora de los servicios públicos o la coordinación entre áreas, en fin, para que generar un poquito de debate, ¿no? Para reflexionar un poco de... también aparece aquí aquí abajo, es que de repente se me esconde esto. Aparece el tema también de herramientas, ¿no? Es el uso de herramientas digitales, la coordinación entre áreas y entidades, los programas comunitarios de participación. Bueno, creo que estamos un poco repartiendo el tema de programas de comunitarios y de participación con coordinación entre áreas y digitalización o utilización de herramientas o instrumentos, ¿no? Que de alguna manera nos puedan ayudar a gestionar esto. Creo que nos quedamos con programas comunitarios de participación y coordinación entre áreas y entidades, que creo que es una cosa que es un poco transversal a todos los grupos de trabajo. Siempre se manifiesta un poco más, un poco que hay que conectar para poder, digamos, abordar esto que está un poco invisible a lo mejor en las hojas de ruta local, porque además se debe participar de varias, digamos, áreas del municipio, como puede ser pues, desde educación, salud, servicios sociales, etcétera. Si alguien quiere hacer alguna reflexión sobre dónde están las mayores oportunidades o dónde estaría nuestro talón de Aquiles, lo que más necesitamos para ello, no sé si alguno quiere comentar algo. Me vais a decir cosas de la financiación, que lo sé ya, porque me vais a decir que hace falta dinero y dinero mantenido en el tiempo, que me ha parecido una reflexión súper buena del anterior grupo de trabajo, el de corresponsabilidad, porque yo entiendo que todas estas iniciativas que tienen este alto impacto en las personas que habéis dicho sin hogar, en todo este tipo de cosas, son políticas que si tienen una línea de financiación para impulsarlas, pues es verdad que su mantenimiento a lo largo del tiempo pues es una estrategia per se sí o sí, ¿no? Porque si no, pues se pueden desvanecer las expectativas de los beneficiarios, de la gente, etcétera. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto antes de que pasemos a la tercera, porque esta es donde crees que hay más oportunidad o qué es lo que se necesita más, y la otra es ya la pregunta directamente de qué necesitarías para avanzar más en la prevención y el abordaje de la soledad no deseada en tu municipio. Habéis dicho en la anterior pregunta que sobre todo los programas de acompañamiento comunitarios y el tema de los recursos, que entiendo, y de la coordinación, digamos, interdepartamental. Y aquí un poco, ¿qué necesitarías para avanzar mejor en la prevención y abordaje de la soledad no deseada en tu municipio?
Si alguno quiere, no hace falta que escribirlo, si alguno quiere simplemente abrir el micrófono y compartir cuál sería como lo que ve desde su posición desde lo local o del puesto que ocupa actualmente, cómo lo ve. Entiendo que necesitaréis pues, más financiación, más personas dedicadas a ello, o a lo mejor necesitáis más instrumentos, o a lo mejor necesitáis conocer más buenas prácticas entre los municipios que estamos aquí, o más buenas prácticas europeas, o traer más conocimiento aquí. De todas maneras, ya os avanzo, porque quedan 10 minutos, ¿vale? Para cumplir el tiempo reglamentario de la sesión. Ya os avanzo que como parte del calendario que tenemos, ¿vale? Del calendario que ya os avanzamos en la sesión que tuvimos, pues sabéis que vamos a tener una sesión formativa conjunta de todos los grupos de trabajo el 8 de mayo, que os enviaremos, se os informará desde la federación sobre soledad no deseada. Y estamos buscando una persona referente, digamos, en el sector que haya trabajado con la soledad no deseada, que digamos que nos haga una charla inspiradora. No obstante, esto no es óbice para que si alguno de vosotros conocéis alguna persona referente que consideréis que pudiéramos invitar, porque podría ser la charla inspiradora de una o de dos personas, no os óbice para que si alguno de vosotros tenéis en el radar alguien que pudiera venir a hablarnos sobre políticas públicas alrededor de la soledad no deseada, de su prevención y de cómo combatirla, pues también pues estáis bienvenidos a escribir al correo de la FAM, del Laboratorio de los Cuidados, y proponernos algún nombre. Y en este momento sí que le doy paso a José Antonio para que se abre la ventana de posibilidad en la que está trabajando la Federación para que haya un encuentro presencial antes del verano. José Antonio, si quieres comentar algo de esto, simplemente para que el grupo esté un poco informado. Sí, bueno, eso ahora mismo lo que estamos en la fase de organización del encuentro. Vamos a hacer un encuentro conjunto, vamos a hacerlo seguramente en Archidona, estamos trabajando para hacerlo en Archidona, con idea de primero ver cómo quedó, no sé si os acordáis, que se iba a hacer una experiencia piloto allí en Archidona para domotizar un centro una residencia de personas mayores. Entonces vamos a ver cómo ha quedado. Nosotros desde la FAN lo conocemos porque hemos estado trabajando directamente con ellos, pero para que tengáis una visión directa de cómo han quedado, cómo se ha quedado domotizada la habitación, los comedores, la zona de refrigeración, es decir, la lavandería, y veáis la experiencia que seguramente que es muy chula y se puede ver como referente. Y aprovechar ya para hacer el encuentro allí de todo los 4 grupos allí en lo que es Archidona. Es un trabajo conjunto, ya que eso está pendiente de programar y de hacer, digamos, lo que es el programa de actividad. Y también ya adelanto que igual que en Linares hubo un congreso, un congreso de laboratorio, se hará en los meses de octubre, noviembre, los meses de octubre, noviembre, se hará un congreso sobre el laboratorio en Granada, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta, ya se os comunicará fecha exacta para agendarla, que sería ya también un congreso, ¿vale? Esas son las 2 actividades presenciales programadas para este año, ¿vale? Laura, ¿hay que hacer algo más? No, en principio con esto un poco cerraríamos lo que os he dicho. Bueno, la próxima fecha es el 8 de mayo, os enviaremos la información. Lo que os hemos comentado, si alguno de vosotros tiene algún referente en políticas públicas de soledad no deseada que nos quiera compartir, nosotros ya hemos identificado algún referente de la Fundación 11, de alguna iniciativa que tienen, pero nos avisa para que también contactemos y en lugar pues, de tener una charla inspiradora tengamos 2 ponentes o 3 o los que sean. Y os enviaremos la información. Con lo que ha dicho José Antonio y Sofía desde la Federación, pues sería todo. No sé si alguno quiere compartir alguna cosa más que se le haya quedado en el tintero de esta sesión. Bueno, pues si no hay nada, os damos las gracias por vuestra atención y seguimos trabajando. Muchas gracias a todos. Tendréis la grabación y la presentación disponible en la web en los próximos días. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.